Buenos días, vamos a iniciar nuestra sesión número 6, titulada ¿Qué es la política moderna? Una pregunta de trabajo que vamos a abordar con el texto de Giovanni Sartori, el capítulo número 7 de su libro La política, un capítulo que se titula precisamente ¿Qué es política? Voy a desarrollar con ustedes, aprovechando que ustedes ya leyeron el texto, voy a desarrollar este capítulo de Sartori a grandes trazos, es decir, subrayando algunos elementos que ustedes encontrarán entre las páginas. No lo puedo hacer a detalle porque ustedes lo harán en su casa, pero sí me interesa subrayar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, podría decir ya desde el inicio del capítulo, el centro de los contenidos que me importan para este curso, para esta sesión, y debería decir el centro de los contenidos de los cuales podría sacar aspectos para el examen, se concentra solo de la página 201 a la 215. Ni siquiera es todo el capítulo, sino un poquito más de la mitad del capítulo lo que pido que revisen para esta sesión. Después de la 215 solo usaré una página más adelante donde aparece una definición de política, pero insisto, el centro se concentra de la 201 a la 215. Bien, vamos ahí. Dice Sartori, en la misma página inicial, es decir, en la 201. En el segundo párrafo hay una idea con la que podemos empezar. Para tratar de entender lo que es la política, tratar de entenderla en su desarrollo original, en sus momentos clásicos, en sus momentos medievales y ahora en lo que llamamos su momento moderno, su momento contemporáneo, para tratar de entenderla en nuestros días, una premisa que nos ayuda, como para tener claridad, es no perder de vista que durante mucho tiempo la política estuvo unida a las esferas de la ética, de la economía y de lo político-social. Eso lo menciona en el segundo párrafo, la página 201. Y ustedes, cuando recuerdan una política que forma parte de un mismo conjunto, de una misma esfera, con lo social, con lo legal, con lo económico, con lo filosófico, con lo ético, con lo religioso, creo que inmediatamente la imagen que les viene es su curso de Teoría Política 1, donde cuando leyeron a Platón y cuando leyeron a Aristóteles, se daban cuenta cómo para Aristóteles la política era un subconjunto de un conjunto mayor llamado ética. Del mismo modo, para Platón, la política estaba dentro de la ética. Por lo tanto, toda política era por definición ética, de tal suerte que, por ejemplo, Aristóteles definía a la política como la elección deliberada de la vida buena. Aquí lo importante es pensar el significado de vida buena en un momento donde lo social, lo político, lo filosófico, lo religioso, donde lo privado y lo público no se encuentran separados. Hay pensadores, no porque ellos se lo inventaran, sino porque la forma de vida era así, que contemplaban la idea general es por encima de todos los individuos, supraindividual, objetiva, en este sentido absoluta, de una forma de vida buena. A alguien como un filósofo, como Aristóteles, no tenía problemas, insisto, porque el contexto se lo permitía, para definir estas son las formas de vida buena, y la política consiste en elegir la vida buena. Imagínense o simplemente retengan la imagen de qué diferente es eso el día de hoy cuando nosotros, por medio de la política, incluso nosotros que estudiamos la política o que podemos pensar en actores que la realizan o que quizá en un futuro pensamos nosotros en ser esos actores políticos, pues no, jamás mezclamos la elección de la vida buena, que pensamos es una cosa privada, incluso íntima, que incluso probablemente no me lo confieso ni a mí mismo, qué es lo que entiendo por eso relacionarlo con la política, pues nos habla de estas temporalidades, de estos periodos, de esta historicidad de la política de la cual es necesario partir.
En algún momento, en efecto, lo político estuvo fusionado con estas esferas. En la página 202 y en la página 203 van ustedes a encontrar la misma idea desarrollada con la alusión, por ejemplo, a Aristóteles. A Aristóteles corresponde aquella famosa expresión de el hombre como un son politicón, que también vieron en Teoría Política 1. Son politicón traducido como animal social, en donde cuando yo digo animal social, estoy implicando que dentro del animal social se encuentra el animal político. Aquí no hay distinción entre o eres animal social o eres animal político. Se sobreentiende que si eres animal social, eres animal político, porque se define al hombre como un ser gregario, un ser que no puede vivir por afuera de su comunidad, y vivir dentro de la comunidad supondría la elección deliberada de la vida buena. Si yo decido vivir dentro de la comunidad, eso lleva implícito que reconoceré que la comunidad es más importante que sus partes, que ninguna parte, es decir, ninguna persona que viva dentro de la comunidad, tendría el derecho de elegir, de querer, de soñar, de desear algo distinto a lo que la comunidad quiere. Sea esto su forma de vida, sea esto el lugar que ocupe en la sociedad, la religión que profese, la eventual relación matrimonial que pueda tener, incluso algunos mandamientos comunitarios más contemporáneos, por ejemplo, no fumar, no beber, no relacionarse con miembros de otra comunidad, no tener relaciones amorosas con una persona que perteneciera a una colectividad diferente porque no tiene la misma religión o no pertenece a la misma raza. Si yo estoy dispuesto a profesar la primacía de la comunidad sobre lo personal, estoy hablando de una visión comunitarista que en los tiempos clásicos era la que tenía Aristóteles cuando decía el todo es más importante que las partes. Para Aristóteles la política entonces consistía en reconocer esa primacía y elegir una vida subordinada a lo colectivo. Ahora, el propio Aristóteles explica cómo esto es posible en un momento en donde se consideraría demasiado, bueno, no extraño, simplemente imposible, inaceptable, inusual, inédito, que una persona dijera en esa época: yo prefiero vivir solo, yo prefiero ejercer mi libertad, prefiero separarme, desgarrarme del grupo comunitario y vivir solo. Eso era imposible porque Aristóteles decía: solo puede haber dos criaturas que no quieran vivir en la comunidad. Una son los dioses, porque son seres superiores, y número dos, las bestias. De tal suerte que a nadie, pues a ningún miembro de la comunidad, dado su imposibilidad de ser considerado Dios, le gustaría que le consideraran bestia. Cuando alguien no acataba las reglas de la comunidad, se practicaba lo que Aristóteles recomendaba, es decir, el llamado destierro. Se desterraba, se expulsaba de la comunidad a alguien que pretendía ser diferente. Para Aristóteles, dentro de esa comunalidad, otro de los valores muy importantes es que lo privado no contaba. Lo privado era el mundo de lo doméstico, del donde las personas nos parecíamos a los animales, porque teníamos una parte animal que era la satisfacción de las necesidades físicas, corporales, biológicas, sexuales. Lo privado es donde uno defeca, donde uno tiene cópula, donde uno se relaciona de manera asimétrica con las personas que están en la casa y que para Aristóteles eran consideradas inferiores. ¿Quiénes están en la casa además de el pater familias, el hombre? Pues están la mujer, con la que el hombre tiene en ese momento una relación asimétrica, los hijos, con los que también tiene una relación totalmente jerárquica, y los esclavos. Pero ahí, en ese nicho doméstico, ese hombre, ese paterfamilias, no puede practicar la política, porque la política se practica entre iguales, y los iguales solo se encuentran en la esfera pública, en el ágora, en el espacio público. Para Aristóteles, una persona que no saliera de lo privado y que se quedara en el mundo de las necesidades y no partiera hacia el mundo público, que es el mundo de las libertades, donde ese hombre va a tener que discutir, deliberar, negociar, pactar con otros iguales. A esos iguales no les puede pegar un grito como a sus esclavos, como a su mujer, como a sus hijos, porque esos otros iguales le van a decir: a mí no me grites, que yo también grito en casa. Entonces, en ese mundo de igualdad,
Ahí se desarrolla para Aristóteles la potencialidad humana. La persona que no quiera salir de lo privado para ir a lo público, que es aceptar cargos, participar de lo público, asumir responsabilidades colectivas, Aristóteles le llamaba un idiota. Un idiota para Aristóteles quería decir una persona cercenada, incompleta, mutilada. Era una persona que estaba mal hecha, solo funcionaba para lo privado y le sacaba el cuerpo, huía a la asunción de responsabilidades. Vean la paradoja. En el tiempo clásico, libertad es sinónimo de responsabilidad. Soy libre porque soy capaz de asumir y cargar con responsabilidades, no para mí ni para mi familia, responsabilidades colectivas, para la polis. En esa época, sé que esto nos va a sonar hoy muy extraño, el héroe del pueblo era algo así como el político, el que discutía por los otros, en nombre de los demás. En esta misma página 204, ustedes encuentran en el segundo párrafo una referencia a Santo Tomás de Aquino. Básicamente, paso rápido de ello, es una referencia a lo que hemos visto en una sesión anterior, que es la etapa medieval, donde se considera que la política, al estar ahora regida y gobernada bajo la Iglesia, recuerden ustedes que la Iglesia va a tomar el Imperio Romano, se va a declarar la religión cristiana, la religión del imperio, se va a apostar por el monoteísmo. En el mundo griego vivíamos en el politeísmo, vivíamos incluso en un mundo pagano. Contra eso va a luchar la uniformidad cristiana, y parte de esa uniformidad cristiana es la idea de teologizar la política. Si Aristóteles y Platón y Cicerón y los grandes filósofos clásicos la habían, digámoslo así, esta palabra no existe, pero digámoslo así para hacer un juego, la habían filosofado, habían hecho de la política un ejercicio racional de pensamiento filosófico y normativo, habían fundado la filosofía política, y ya vimos aquí que la filosofía política no es la práctica concreta de la política, la teoría política normativa llamada filosofía política no es la política concreta y real, es el análisis, el discurso normativo y racional de la política. Si eso hicieron los griegos, los pensadores clásicos, lo que van a hacer los pensadores religiosos, los pensadores de la Iglesia durante la Edad Media va a ser, como se explica ahí en la página 204, teologizarla, dirigir la política hacia la conquista de la ciudad de Dios, como le llamaría San Agustín. Muy bien, ahora, en la página 205 ya se anuncia cómo después de la Edad Media va a surgir un actor totalmente desconocido para la antigüedad y para el medioevo, que es una nueva forma de organización política. Los griegos se organizaron en polis, los romanos en civitas. En la Edad Media pues empieza a haber feudos, sobre todo los feudos es la organización social dominante, reinos, podemos hablar de provincias, podemos hablar de territorios, de ciudades, por supuesto, ciudades-estado que han resurgido en el caso, por ejemplo, de la Italia. Pero no podemos hablar todavía de un actor que es estrictamente moderno, que se dice que su proceso histórico de formación, y ojo, subrayo proceso, no es día histórico, no es una noche nació y en la mañana siguiente ya lo tenemos con nosotros, un proceso que lleva siglos. Estamos hablando de el Estado como una forma de organización política moderna cuyo proceso histórico conflictivo de formación habría arrancado hacia el siglo XIII-XIV y habría concluido hacia la segunda mitad del siglo XIX para la mayor parte de los estados. La mayor parte, porque hasta el día de hoy sabemos de muchos lugares que los estados todavía no han terminado de ser constituidos. Y sabemos también de muchos estados, por ejemplo el mexicano, que aunque ya está constituido, su proceso de constitución y de formación nunca ha sido concluido. Entonces, vean ustedes, a eso me refiero con proceso. El Estado es algo que puede llevar 6, 7, 8 siglos y que todavía en algunos lugares no termina de alcanzar los desarrollos, los niveles de penetración social que en otros lugares sí los ha desarrollado. En la página 206 y en la página 207 se menciona como Bodin, Maquiavelo, aparecen como dos nombres, dos de los primeros teóricos que van a empezar a
pensar esa nueva realidad porque les va a empezar a tocar a vivir o a percibir la proximidad de una nueva forma de organización política. El Estado, para hacer claro su diferencia con lo que había antes, feudos, ciudades, Estado, provincias, regiones, implica una concentración en distintos niveles. Vamos a tratar de concentrar, aglutinar todas esas provincias que están separadas y que cada una reclama su propia soberanía. Vamos a reunirlas, aglutinarlas, por supuesto, por la fuerza, para crear una nueva cosa que se llame Estado. Por ejemplo, Italia. En Italia tienen ustedes, y este es uno de los estados más tardíos en formarse, hasta finales del siglo XIX, 1871, tienen ustedes Italia dividida. No siempre se llamó Italia. Hasta 1871, por ahí, en finales del siglo XIX, estaba dividida en el reino de Lombardía, en el reino del Veneto, estaba Sicilia, también independiente. Que haya una campaña para tratar de fusionar todas esas distintas provincias bajo un solo mando, eso lleva siglos, lleva sangre, lleva lucha, lleva enfrentamiento, porque implica un gran conflicto. De ahí van a surgir los estados. Y precisamente Maquiavelo, italiano, presintiendo la necesidad de que surja un Estado italiano unido, porque al estar separado, esos gérmenes de lo que va a ser Italia son más débiles y sufren la invasión de estados vecinos, ¿no? Entonces, Maquiavelo, como Bodino en Francia, van a ser de los primeros teóricos. Sartori dice ahí en la página 205, que probablemente 206, que Maquiavelo probablemente sea el primer autor en usar la palabra Estado. ¿De acuerdo? Entonces, si el Estado empieza a ser una realidad nueva, la existencia de este actor totalmente inédito va a cambiar la forma de pensar la política, la forma de hablar de ella, la forma de analizarla, el propio lenguaje político va a cambiar. Por eso, en la página 206 aparece un apartado que se titula La autonomía de la política, donde dice Sartori, de manera muy condensada en el primer párrafo y luego lo desarrolla en las siguientes páginas, autonomía de la política querrá decir que la política es diferente, que es independiente, que es autosuficiente y que es causa primera. Yo les pido que revisen con calma el significado de cada una de estas palabras. Y ahora les agrego, para que pueda haber ese clic y se pueda entender más, que autonomía de la política, en ese contexto que resume Sartori, fíjense cómo empezamos. En algún momento la política era parte de la ética, era parte de la economía, era parte de la sociedad, era parte incluso de la filosofía, era parte de la religión, de la moral. Autonomía, su nombre lo dice, consiste en autonomizar a la política de esas otras esferas para poder entonces pensar a la política en sus propios términos, pensar y evaluar a la política bajo sus propios términos y parámetros, ya no parámetros religiosos, morales, no decir esto estuvo éticamente equivocado, porque entonces empezaríamos en la modernidad a hacer esta separación que nos permitiría decir, estás metiendo un parámetro religioso para intentar juzgar una acción política. Estás confundiendo peras con manzanas. El criterio de la política, a decir de estos primeros teóricos de la autonomía, entre los cuales va a estar, por supuesto, Maquiavelo, por eso es importante lo que vamos a ver, no es el criterio de la salvación de las almas, no es el criterio de la elección deliberada de la vida buena, no es un criterio estético que digamos, qué bien estuvo esto, qué lindo, qué bello, tampoco qué bien o qué bueno es un criterio moral, sino que sería un criterio estrictamente político. Una política que se autorrefiere a sí mismo y se autoevalúa. Y este parámetro sería el de la eficacia. ¿Qué tanto los medios que los actores políticos eligieron para llevar a cabo sus acciones fueron eficaces para obtener el logro que querían? Si se fijan, es un criterio totalmente diferente, es un criterio instrumental. La política pasa a ser instrumentalizada. Permítanme este juego de palabras equívoco, pero que creo que más o menos es ilustrativo. Los antiguos la filosofaron. Los medievales
la teologizaron. Los modernos, y cuando decimos modernos hay que tener claro, no todos son Maquiavelo. Maquiavelo representa una tradición dentro de la modernidad y vamos a ver cómo esa tradición va a chocar más adelante con la que veamos de Hobbes, de Locke y Rousseau. Entonces, ojo, no es porque Maquiavelo dijo en el siglo XVI esto, ya todo tiene que ser así. Estamos hablando de la tradición de Maquiavelo. Para Maquiavelo habría que instrumentalizar la política, es decir, que la política fuera nuestro medio para conseguir fines políticos. Para Maquiavelo el fin político más importante es la grandeza del Estado, la razón de Estado, un orden social a beneficio de una nueva organización colectiva llamada Estado. Tampoco Maquiavelo, no lo vulgaricen, jamás van a encontrar que diga el fin de la política es enriquecer al político, es salirnos con la nuestra, para nada. Pero está planteando que si lo que queremos es la grandeza del Estado, debemos estar conscientes que para llegar a eso no nos van a bastar los medios éticos, estéticos, morales, religiosos. Vamos a necesitar nuevas armas, que son las armas de la política. ¿De acuerdo? Eso quiere decir autonomía de la política, cosa que se desarrolla de la página 208 a la 211 y que les pido que lean con calma. Después, en la página 211 hasta la página 215, donde acabaríamos con el texto, aparece un apartado titulado El descubrimiento de la sociedad. Y en ese apartado, es clave que también lo lean, ustedes van a ver cómo aparecen ya referidos Montesquieu, aparece referido Locke, Hobbes, porque luego de aceptar el descubrimiento del Estado, a partir del descubrimiento del Estado, tenemos que tener claro que el primer Estado, esa primera forma estatal que surge hacia el siglo XV, XVI, piensen ustedes en los monarcas, piensen ustedes en Luis XIV en Francia, el rey Sol, aquel que decía que sus territorios eran tan grandes que en ellos nunca se ponía el sol. Es decir, era tan grande la posesión de tierras que tenía que podían ser en distintos continentes. Si en un continente, en su tierra, se hacía de noche, en otro lugar, sin embargo, era de día, porque así de amplia era su dominio. Bueno, esos tipos de reyes se llamaban absolutos. El absolutismo, los primeros estados no nacieron democráticos, no nacieron con Comisión de Derechos Humanos, con respeto a las garantías individuales, con todas las cuestiones, con derecho al voto, ¿no? Con segunda vuelta. Eso no existía. Bueno, no existían las elecciones propiamente. Nacieron como estados absolutos. La pregunta es, ¿cómo esos reyes perdieron tanto poder? Esos reyes que se llamaban a sí mismos hijos de Dios, electos por Dios, que le disputaban al Papa, la descendencia divina. ¿Cómo esos reyes hoy día, sabemos que todavía tenemos reyes en algunos lugares, básicamente los países europeos, no solo ahí, pero básicamente ahí, pero ya sabemos que son reyes más bien ornamentales, que no toman las decisiones? Algún momento tomaron todas las decisiones. ¿Qué pasó? Alguna explicación entre muchas y una explicación que les lleva 3 cuartillas revisar lo que les estoy diciendo de la página 211 a la 215 es lo que Sartori llama el descubrimiento de la sociedad. El que lo político termine de separarse de lo social. Ya se separó en la autonomía de la política, de la religión, de la moral, de la filosofía. Que se separa de lo social quiere decir que conozcamos la existencia de una esfera social que no es igual a la esfera político-estatal. Que reconozcamos que no todo lo social es político. Una cosa que jamás podría haber aceptado Aristóteles. Que en la modernidad se plantea así, es la división entre lo que llamamos Estado y sociedad civil, muchas cuestiones sociales, por ejemplo la elección de quién va a ser mi chica o mi chico para después eventualmente en un futuro casarnos, es un acto absolutamente social, implica 2 personas, implica las familias, por supuesto, los amigos, ¿no? En un noviazgo hay mucha gente alrededor, pero no es una cuestión política, no es una cuestión que pueda revisarse mediante las lentes del Estado o que el Estado pueda indagar en ello. Es una cuestión absolutamente social privada.
Ese es el descubrimiento de lo social, la idea de que el Estado, este nuevo actor, es muy importante, pero tenemos que ponerle límites, no se puede devorar y no se puede colonizar a todo lo social porque caería en un Estado absolutista o en un Estado totalitario. Esos límites son los límites que van a establecer los pensadores liberales. Hasta aquí lo dejo porque ese es el antecedente que vamos a ver con Locke, con la llamada Revolución Gloriosa de Inglaterra y con el pensamiento liberal. La idea de que el Estado no puede colonizar todo lo social porque hay una cosa distinta que se llama sociedad civil. No todo lo social es político, ni deseable es que lo sea. Ese es un principio básico de los liberales. No todo lo social es político, ni tampoco deseable es que lo sea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y por qué no? ¿Por qué no todo lo social es político? Vayan ustedes, ahora sí, para cerrar con el capítulo de Sartori, a la página 221 y revisemos ahí la definición que Sartori da de política en las últimas 5 o 6 líneas del segundo párrafo de la página 221. Dice ahí: solo las decisiones políticas se aplican con fuerza coercitiva a la generalidad de los ciudadanos y se entiende por decisiones colectivizadas aquellas sustraídas a la discrecionalidad de los particulares. Entonces las decisiones políticas pueden definirse como decisiones colectivizadas soberanas a las que es más difícil sustraerse tanto por su ámbito territorial restringido como por su intensidad coercitiva. Es una definición que tienen que leer, que tienen que analizar, porque aunque aparece con letras itálicas ahí para subrayar, la política son decisiones colectivizadas soberanas. Lo importante no es que nos aprendamos esas 3 palabras de memoria, lo importante es que logramos entender qué es lo que quiere decir. Y lo que quiere decir está antes y después de lo que leí en esas 2 líneas anteriores y posteriores. Decisiones de las que no tenemos escapatoria, que no están dice por ahí, a discrecionalidad de los particulares. No depende de un individuo si las quiere o no obedecer, está sometido a ellas porque en eso consiste la política dentro de un terreno determinado. Son decisiones colectivas, leyes que al ser fruto del poder político no están a disposición, a discrecionalidad o a capricho de los individuos obedecer o no. Son leyes obligatorias. Por eso, si la política reconocemos que implica eso, imagínense si las leyes no fueran obligatorias, pues serían algo así como un llamado a misa, ¿no? Si usted quiere pagar impuestos, se lo agradecemos. Si usted quisiera no dejar de asesinar porque es una costumbre muy fea, se lo agradeceríamos mucho. Si no le importara y si usted quisiera dejar de robar, estaríamos muy contentos. Pues imagínense, eso es imposible, ¿no? Si usted quiere dejar de cruzar los semáforos en rojo, nos vendría bien. Es imposible, tiene que haber una pena que haga que la ley, que es un reflejo del poder político, sea una conducta forzada, como dice Sartori, una decisión colectivizada, soberana, sin escapatoria. Como la política es eso, los liberales, reconociendo que eso es necesario, van a plantear, los liberales, otra tradición, ojo, mencionamos 2 tradiciones ya, la maquiavélica, la liberal, más adelante vamos a mencionar la republicana, en teoría política 3 verán la marxista, y todas son modernas, porque la modernidad supone la pluralidad de pensamiento, no hay una sola forma de pensar la política. Para los liberales, que es lo que vamos a ver aquí después de Maquiavelo, es importante que esta política, siendo como es, no pueda gobernar todo lo social, que haya partes de lo social que se puedan gobernar mediante acuerdos, costumbres, otro tipo de soluciones que no impliquen la imposición forzosa de la política. Muy bien, cerramos pidiéndoles que también incluyan en esta sesión la página 20 y 21 de un archivo que ustedes tienen que se llama el archivo
material unidad 1, en la página 20 y 21 van a encontrar ustedes 10 definiciones de la política, todas diferentes, todas modernas, todas contrastantes y por lo tanto todas reflejando un punto que aquí discutimos. En función de la historicidad de qué es la política, no podemos dar una respuesta única, absoluta, de diccionario que nos la aprendamos de memoria. Al contrario, es un apasionante debate que nos va a llevar por distintos tipos de visiones, tradiciones, perspectivas e incluso, y esto es lo más rico, a conceptos encontrados entre sí. Conceptos que no tengan un acuerdo ni final ni feliz, sino que dejan abierta la puerta para seguir debatiendo. Muy bien, hasta aquí con esta sesión. Que tengan un buen día. Hasta luego.